Voy a leer dos pasajes. Primero voy a leerlo en el libro de Romanos, capítulo número 3, verso número 23 hasta el 29. Romanos capítulo 3, verso 23 al 29. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Verso 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Hasta ahí lo dejamos. Vamos a leer también en el libro de Timoteo, la primera carta a Timoteo, capítulo número 3. Verso 16, dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Bien, estos dos pasajes, hermanos, por supuesto, tienen muchas cosas que explicarnos cada uno por sí mismo, pero ambos coinciden en el hecho de que el centro de su tema es la persona del Señor Jesucristo, lo cual podemos decirlo de toda la Biblia, ¿no? Toda la Biblia, el centro es del Señor Jesucristo, pero estos pasajes en particular nos hablan del Señor Jesucristo. Por ejemplo, 1 Timoteo 3:16 dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y inmediatamente explica el misterio de la piedad, y uno puede pues discernir también muy fácilmente que ese misterio de la piedad es Jesucristo, porque dice: Dios fue manifestado en carne. ¿Quién es Dios manifestado en carne? Es Jesucristo. Entonces, grande es el misterio de la piedad, Cristo, pero Cristo como Dios manifestándose en carne. Allí está el misterio de la piedad, en la encarnación de Cristo. Y luego sigue diciendo: justificado en el Espíritu, y eso se refiere a la plenitud del Espíritu en la vida de Cristo y a su resurrección, que fue resucitado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo justificó la vida de Cristo, en el sentido de que siempre estuvo con Él y lo resucitó, justificando su santidad, su obediencia. Visto de los ángeles, no solamente en su nacimiento, sino también en su muerte. Predicado a los gentiles, es el mandamiento de la gran comisión, ¿no? Creído en el mundo, porque el Espíritu Santo llama a los elegidos a través de la predicación. Recibido arriba en gloria, Él está sentado a la diestra del Padre. Entonces, Pablo está explicando aquí el misterio de la piedad. Y esto tiene que ver con el tema que les anuncié que íbamos a considerar en la segunda sesión. El tema es la santidad de Cristo. La santidad de Cristo. Consideramos la santidad del Espíritu, la santidad de Dios. Vamos a considerar posteriormente la santidad o la santificación del Espíritu, pero ahora nos vamos a concentrar en la santidad de Cristo. Esta santidad de Cristo nos justifica a nosotros. La santidad de Dios nos condena, pero la santidad de Cristo nos justifica. Porque la santidad de Cristo, Él la obtuvo en carne, encarnándose. Él vino, como dice Romanos capítulo 8, el versículo 3 que leímos anteriormente, que lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, condenó al pecado en la carne. Él vino en semejanza de carne de pecado,
a condenar el pecado en la carne. Él clavó en la cruz todos los decretos que habían en contra de nosotros. Vivió una vida santa para redimirnos a nosotros. Para comprender nosotros, hermanos, nuestro llamado a la santidad, para poder responder adecuadamente a ese llamado a la santidad, para poder pelear esta batalla de la santidad, que es una batalla realmente. Nosotros necesitamos tener las armas correctas, necesitamos tener los recursos y necesitamos el entendimiento claro, necesario para esta batalla. Y ese entendimiento, hermanos, tiene que ver con lo que consideramos anteriormente, la santidad de Dios. Tenemos que comprender la santidad trascendente de Dios, la santidad trascendente de los 10 mandamientos, la santidad espiritual de los 10 mandamientos y nuestra pecaminosidad. Pero solamente eso nos condena. Eso nos condena, eso nos mete en una cárcel. Pablo lo dice así en el libro de Gálatas, que la ley nos encierra en nuestro pecado. La ley es como un carcelero, nos mete en una cárcel de condenación, de pecado, de culpa, de miseria, de la cual nosotros no podemos salir por nosotros mismos. Pero esa ley también es un ayo, dice Pablo en Gálatas. Entonces, a la vez que nos encierra en la cárcel, nos enseña, nos guía, porque cuando Pablo habla en Gálatas del ayo, está refiriéndose a un aspecto de la cultura antigua, una clase especial de esclavos que tenía la gente rica en la antigüedad. Eran esclavos que se dedicaban a la instrucción, no a la instrucción propiamente, sino a promover la instrucción de los hijos de sus amos. Y los llevaban a la escuela, una especie de tutores, ¿no? Los ayudaban para que ellos comprendieran todo lo que ellos tenían que comprender académicamente. Esos eran los ayos, cuidaban de esos niños. La ley es eso, la ley nos va guiando, nos va empujando, dice que es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Que la ley nos encierra, pero la ley nos lleva a Cristo. ¿Y por qué nos lleva a Cristo, hermano? Porque esa ley que nos condena es la misma ley que Cristo Jesús cumplió. Esa ley que nos condena, el Señor Jesucristo la cumplió para que ya no nos condene más. Por eso es que Pablo habla acá del misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Con esto él está queriendo decir que la piedad de los creyentes es un misterio. ¿Y de dónde procede? ¿Cuál es la raíz de ese misterio? ¿Cuál es la razón por la que existe gente piadosa en la tierra? ¿Por qué es que Dios tiene un pueblo en la tierra? ¿Por qué es que hay gente que lo busca? ¿Por qué es que nosotros venimos a invertir un día completo a escuchar estas cosas? La gente pasa por la calle y pensará que estamos perdiendo el tiempo, hermano. Piensa que esto es una tontería lo que estamos haciendo, para ellos es una locura. Pero somos el pueblo de Dios, buscamos al pueblo de Dios. Pablo decía que los judíos pedían señales, los griegos buscaban sabiduría, pero Pablo dice que nosotros vamos a predicar a Cristo y a este crucificado, que para ellos es locura, para ellos es necedad y es tropiezo, pero para nosotros es poder de Dios, sabiduría de Dios. ¿Por qué nosotros buscamos la piedad? ¿Por qué nosotros buscamos la eternidad? ¿Por qué buscamos lo espiritual? ¿Por qué renunciamos en muchos casos a oportunidades y sufrimos el menosprecio y el aislamiento y la burla por causa de nuestra fe y de nuestra familia y de nuestros compañeros de trabajo, etcétera? ¿Por qué existe gente así que está dispuesta? ¿Por qué los apóstoles murieron por causa de Cristo? ¿Por qué Pablo vivió esa vida tan admirable, tan extraordinaria de servicio a Cristo? ¿Por qué él podía decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Es un misterio. Bueno, Pablo dice, el misterio de la piedad. Grande es el misterio de que haya un pueblo, de que haya una iglesia, de que haya gente santa, de que haya gente que anhela la santidad. Pero ese misterio se encuentra en la persona de Cristo.
en la santidad de Cristo. Por eso es que necesitamos considerar la santidad de Cristo. Vamos a considerar la santidad de Cristo, hermanos, desde tres perspectivas. Vamos a considerar primero la santidad por el decreto eterno de redención. La santidad de Cristo por el decreto eterno de redención. Vamos a considerar la santidad de Cristo en su encarnación y la santidad de Cristo en su exaltación. Una manera simple de poner algo que es demasiado complejo, demasiado amplio, hermano. En un sermón como este no podemos explicar todo eso, pero podemos tener una idea de ese maravilloso misterio. Ahora, quisiera que regresáramos, antes de entrar directamente a estas consideraciones, hermano, a Romanos, el pasaje que leímos en Romanos, capítulo número 3, en donde el apóstol Pablo está decretando, está más bien declarando, ¿no? Por todas las evidencias que él ha presentado, todas las evidencias de la creación que los hombres han rechazado, de la conciencia que los hombres han violado, de la ley que los hombres han violado, y entonces dice, bueno, está escrito que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. Y luego dice en el verso 23, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, es decir, condenados por la ley. La santidad de la ley nos condena. Y nuestra naturaleza corrupta, nuestra naturaleza contaminada de pecado, siempre nos conduce pues al mal, a la rebelión. Y aunque no cometiéramos ningún pecado más, ya estamos condenados legalmente. Esto es como que si alguien ha cometido crímenes en el pasado y después dice, bueno, ya no voy a matar de hoy en adelante, pero ya mató gente, ya está condenado, aunque no sigan matando más. Estamos condenados. Pablo dice, todos pecaron y están destituidos por la gloria de la gloria de Dios. Y él explica, hermanos, que la justificación, verso 24, es gratuita, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La justificación es gratuita. Es decir, somos condenados y Dios nos ofrece justificarnos gratuitamente por la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, Jesucristo obtiene la justicia que nosotros necesitamos y Dios nos la ofrece gratuitamente. En el verso 25 sigue explicando, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, Dios manifestó su justicia derramando su ira sobre la persona del Señor Jesucristo. Él fue propiciación, es decir, Él satisfizo la indignación, la ira de Dios, la justa ira de Dios, entregando su vida en la cruz. Entonces en el verso 27 Pablo dice, ¿dónde está la jactancia? Si la salvación es de esa manera, si la salvación es gratuita, si la salvación la obtuvo Jesucristo, no nosotros. Si nosotros lo que somos unos pecadores destituidos y gratuitamente recibimos la salvación, ¿dónde está la jactancia? ¿Dónde está la jactancia? Verso 27. Queda excluida. Y Pablo hace una pregunta muy interesante. ¿Por cuál ley? ¿Por cuál ley? ¿La ley de las obras? No, sino la ley de la fe. Note que aquí habla de dos leyes, la ley de las obras. Y la ley de las obras se refiere, hermano, a los 10 mandamientos, la condenación de los 10 mandamientos. La ley de las obras son los mandamientos que nos exigen a nosotros obediencia. Y nadie es justificado por esa ley de las obras. Porque es demasiado santa. Porque es más allá de nosotros mismos. Entonces Pablo dice, ¿dónde está la jactancia? ¿Qué? Dice, bueno, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? ¿Alguien ha cumplido los 10 mandamientos? No por la ley de las obras. ¿Por cuál ley entonces? Por la ley de la fe. ¿Cuál es esta ley de la fe? Pues es la fe en aquel que cumplió los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que nosotros no pudimos cumplir. Los cumplió. Ahora, como les dije, hermanos, vamos a considerar esta santidad de Cristo en haber cumplido los 10 mandamientos.
desde estas tres perspectivas: por el decreto eterno, por su encarnación y por su exaltación. El Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, realizaron un decreto, un pacto, que en el mundo teológico, ¿no?, en el mundo reformado se conoce como el pacto de redención. Pablo habla de eso en el libro de Efesios, capítulo 1, cuando dice que fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo. Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Noten ustedes que Pablo lo que está haciendo es adorando, pero él adora por ese pacto. Dice: bendito, bendito, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Está hablando de algo eterno, de algo que Dios hizo por su propia iniciativa, soberanamente, antes de la fundación del mundo. A esto nosotros le llamamos el decreto eterno de redención, el pacto de redención. Una determinación soberana. Nosotros no tuvimos nada que ver allí. Todo el libro de Efesios, más bien los primeros versículos del libro de Efesios, hablan de cosas maravillosas en las que nosotros no tuvimos absolutamente nada que ver. Desde el verso número 3, cuando dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, hasta el verso número 12, Pablo habla de cosas maravillosas, habla de que Dios nos bendijo con toda bendición, nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha, lo hizo en amor, nos predestinó para ser adoptados hijos, lo hizo por el afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, nos dio redención, perdón, nos hizo sobreabundar en sabiduría e inteligencia espiritual, nos dio el conocer el misterio de su voluntad, reunió todas las cosas en Cristo, nos dio herencia, todo eso, y no tuvimos nada que ver con eso. Eso es un pacto entre el Padre y el Hijo. Y el libro de Hebreos nos abre una ventanita, hermanos, respecto a este pacto. En el capítulo 10, si ustedes tienen conmigo el libro de Hebreos, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10. Aquí el escritor está explicando cómo la ley era solamente una sombra del Evangelio. Dice en el verso 1: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, ser perfectos a lo que se acercan. Es decir, como los israelitas no podían cumplir los 10 mandamientos, nunca jamás nadie los ha podido cumplir. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios les dio un alivio, un crédito, por así decirlo. Y ese crédito, la tarjeta de crédito esa, eran los corderos que mataban y derramaban su sangre. Los sacerdotes mataban los corderos, derramaban la sangre de los corderos. Y esa sangre, esos corderos degollados, muertos, eran la manera en que en el Antiguo Testamento ellos podían cubrir sus pecados, recibir el perdón de los pecados, que en realidad no eran perdón propiamente dicho, sino que era un anticipo de algo que alguien habría de venir a pagar en el futuro. Por eso digo que era un crédito. Decir que la sangre de los toros y los machos cabríos, dice aquí el escritor, no pueden hacer perfectos a los que se acercan. Esa sangre no servía en sí misma. La única razón por la que esa sangre funcionaba era por la promesa de que iba a venir uno. Claro, ni los profetas ni el pueblo de Israel sabía exactamente quién era ese, ni cuándo, ni cómo iba a funcionar, pero lo creían algunos, no todos. Y los que lo creían, pues eso les servía de crédito. Eso lo sostenía, pero en realidad dice, nunca pudo hacer perfecto a nadie.
En el verso 2 agrega: de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios de una vez ya no tendrían más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. O sea que tenían que estar continuamente matando y matando y matando y matando corderos. Hermano, en el Antiguo Testamento se mataron millones de corderos. El trabajo de esos sacerdotes en el Antiguo Testamento debe haber sido un trabajo asqueroso, horrible. Se trataba de grasa, de sangre, de suciedad, animales muertos, estar degollando, ver esos animales muertos. Era una cosa, y carne quemada, grasa quemada. Ese era el trabajo de los sacerdotes. Una cosa grotesca. Porque lo que estaba, hermano, representando era lo grotesco de la cruz, lo grotesco de la muerte de Cristo. Y esos sacrificios eran el crédito que Dios le daba a los creyentes. Pero alguien tenía que venir a pagarlo. Cuando ustedes usan una tarjeta de crédito, ustedes pueden ir y comprar todo lo que quieran con la tarjeta de crédito, pero tienen que pagar. Tienen que pagarla. Si no la pagan, no sirve de nada. Pues habrán podido disfrutar que fueron de compras y se dieron los lujos, pero después les va a caer la ley si no la pagan. De la misma manera, todos aquellos del Antiguo Testamento recibían perdón, digamos un perdón anticipado, a crédito, por el que vino a pagar realmente por ese pecado. Pero este Redentor no fue un Redentor de último momento. Este Redentor no fue algo que se le ocurrió en el camino a Dios. Eso está basado, fundamentado en un pacto eterno de redención. Entonces, en el verso 4 del capítulo Hebreos, del capítulo 10 de Hebreos, seguimos leyendo: la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo, note que nos manda de regreso en el tiempo este pasaje, entrando en el mundo, dice, y en realidad esto sucedió antes de la fundación del mundo. Y cuando Él entró en el mundo, vino con esa determinación. Cuando Él nació para morir. Entrando en el mundo, o sea, cuando Dios determinó enviar a su Hijo, leímos Romanos 8, capítulo 3, ¿no? Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo. Ahora, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Es que eso a Dios no le agrada, hermano. ¿Para qué le sirve a Dios la sangre de los toros y los machos cabríos? ¿De qué servían los sacerdotes y las ceremonias y el templo? Todo eso no servía. Sirvió con el propósito de anunciar, de prefigurar, de simbolizar lo que verdaderamente funciona. Es algo así como nuestra asistencia a la iglesia, hermano. Esta reunión es muy maravillosa, pero esta reunión no sirve para nada si tú no tienes fe, no te arrepientes y no crees en el Señor Jesucristo. Todo el ritual y la ceremonia que nosotros hacemos aquí, hermano, no tiene ningún valor en sí mismo si no es por la persona del Señor Jesucristo, por la fe en el Señor Jesucristo. De la misma manera, toda aquella ceremonia, todo aquel simbolismo, todo aquel sistema antiguo testamentario no tenía ningún valor sin fe. Sobre todo si no hubiese venido el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí Pablo, o el escritor de Hebreos, quien haya sido, nos explica que entrando en el mundo, él dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Porque eso es lo que Dios quería, eso es lo que a Él le agrada. Sacrificios no, su voluntad. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Esa es la voz de Cristo antes de la fundación del mundo. Esa es la voz de Cristo. Esa es la determinación del Hijo de someterse al decreto de redención y decirle al Padre: Padre,
yo voy a ir, yo voy a hacer tu voluntad, porque aquello no sirve. Aquello no sirve si no se cumple tu voluntad, si no hay alguien que obedezca perfectamente los mandamientos. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, como en el decreto eterno de Dios está escrito. Diciendo primero, explica el verso 8. El verso 8 es una explicación de este diálogo. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados. Ahora, la pregunta, hermanos, es, ¿a qué voluntad se refiere cuando dice en esa voluntad? En esa voluntad. Pues se refiere a la voluntad de Dios cumplida por el Señor Jesucristo. A la voluntad del Señor Jesucristo de cumplir la voluntad de Dios. En esa voluntad que Cristo tuvo de cumplir la voluntad de Dios, en esa voluntad, en esa determinación de venir y tomar un cuerpo y de cumplir los 10 mandamientos, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y noten ustedes la diferencia. Aquellos sacrificios se ofrecían continuamente una y otra vez porque no podían perdonar el pecado. Pero este sacrificio, una sola vez. Pero todo esto, hermano, tiene su raíz en la eternidad pasada, en el decreto soberano, eterno de Dios. La santidad de Cristo no fue algo imprevisto. La santidad de Cristo fue algo planificado. Es un plan eterno de redención, soberano. Por eso es que nosotros sabemos, creemos, porque la Biblia así lo enseña, que la salvación es soberana, es incondicional. La gracia soberana e incondicional de Dios. Somos salvos por gracia. Pero esa gracia nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. No fuimos salvos en la eternidad pasada, fuimos escogidos en la eternidad pasada. Somos salvos aquí en la tierra cuando nos arrepentimos y creemos. Pero ya Dios lo determinó. Y en el centro de todo está la persona del Señor Jesucristo. En el centro de todo está la voluntad de Cristo, que le dice al Padre, heme aquí, oh Dios, para hacer tu voluntad. Está la voz del Señor Jesucristo que le dice, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como está escrito en el rollo del libro, porque a ti no te agradan los holocaustos, las expiaciones, no quisiste sacrificio y ofrenda, pero me has preparado un cuerpo, has determinado que yo venga a la tierra. Así que nuestro Señor Jesucristo, hermano, es santo por decreto eterno. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, habla del cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Por supuesto, no quiere decir que literalmente fue inmolado antes de la fundación del mundo, sino que su inmolación, su sacrificio, fue decretado antes de la fundación del mundo, según nos lo dice Hebreos. El Señor Jesucristo en la oración que hace en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 17, él habla de ese decreto eterno, de esa determinación del pasado. En el capítulo 17 de Juan dice el Señor Jesucristo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios, único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Él fue enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Necesitamos conocer la santidad de Dios, hermanos, para realmente tener la vida eterna y para ser santos. Que te conozcan a ti,
y a Jesucristo, al cual tú has enviado. En el verso número 4, el Señor Jesucristo sigue diciendo, estoy leyendo Juan 17, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Porque Él es Dios, siempre ha sido Dios, nunca dejó de ser Dios, pero se hizo carne. Se despojó. Se despojó no de su divinidad, no, de su gloria, perdón, de su gloria. Él nunca dejó de ser Dios, pero se despojó de su gloria para venir a esta tierra. Y ahora Él, cuando está a punto de entregarse en la cruz y sabe que va a morir y que Dios lo va a resucitar porque ha acabado la obra que Dios le ha encomendado, Él le dice, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Elección incondicional. Elección incondicional quiere decir que nosotros no tenemos nada que ver en nuestra salvación, excepto porque somos pecadores y Dios nos da fe y arrepentimiento para venir a Cristo. Con nuestro pecado, con nuestra miseria, con nuestra desgracia, con nuestras abominaciones. Y Él, en su misericordia, nos salva. Así que la santidad de Cristo es por decreto eterno. Decreto eterno. Efesios 1 lo dice, Juan 17 lo dice, Hebreos 10 lo dice. Hebreos 13:20 habla de la sangre del pacto eterno. El gran pastor de las ovejas, dice, que es el Señor Jesucristo. Por la sangre del pacto eterno. El pacto eterno. Siendo en forma de Dios, dice Pablo en el libro de Filipenses, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de su gloria, haciéndose siervo y hallado en la condición de hombre, porque se hizo siervo de Dios, estuvo dispuesto a venir a hacer la voluntad de Dios. Y para eso, habiéndose sometido a la voluntad de Dios, se hizo hombre, se encarnó. Se despojó, se tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Pero todo eso por decreto eterno, hermanos queridos. Nuestro Salvador es un Salvador eterno. Nuestro Salvador es un Salvador perfecto. Nuestro Salvador es un Salvador soberano. Es un Salvador infalible. Él no va a fallar. No falla con sus escogidos. Bienaventurados aquellos que lo han conocido. Bienaventurados aquellos que han venido en arrepentimiento y en fe a ese Salvador. Bienaventurados aquellos que quizás no son salvos, pero están sintiendo ese llamado, esa inquietud, esa carga de pecado que pone la ley. Si el Señor está poniendo esa carga de pecado, esa desesperación, esa impotencia en ti, tienes que venir al Señor Jesucristo. Él es la única esperanza, no hay otro Salvador. No vas a encontrar en la religión, la ceremonia, en tus buenas obras, no lo vas a encontrar, eso es inútil, no sirve. Porque el único Salvador es Él por decreto eterno. Santo por decreto eterno. Ahora, esto nos lleva a nuestra segunda consideración, hermanos. Que este Redentor, cuya raíz, la raíz de su venida está en aquel decreto eterno, se hizo carne, como dice Juan, y habitó entre nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Se hizo carne y en su carne, lo dice Pablo en Romanos, lo que hemos estado hablando, condenó al pecado en la carne por causa del pecado nuestro. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, es decir,
en forma de hombre, como hombre, no en forma de hombre, sino como hombre. Lo de él no era una forma de hombre, no era un disfraz de hombre, no era una pretensión de hombre. Él fue hombre, hombre, en el sentido 100% de la palabra, siendo Dios también. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Él es Dios hombre, Jesucristo hombre. Hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pablo dice, en él, Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él tomó un cuerpo como el nuestro. Él habitó entre nosotros, hermano. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice Juan. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y vivió una vida santa. Vean, hermanos, cómo lo pone Juan en la primera carta, en su primera carta. Si vienen conmigo a la primera carta de Juan. En el capítulo número 1. Es maravilloso, esto es sumamente profundo, espiritual, teológicamente, y es también muy poético. Es maravilloso en todos los sentidos. Primera de Juan capítulo 1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Noten, hermanos, que aquí Juan está haciendo referencia a aquel pacto eterno. Dice lo que era desde el principio, que es Dios y su pacto eterno. Lo que hemos oído, porque Él vino a predicar y los profetas lo habían anunciado también. Y Juan dice, lo que era desde el principio, el verbo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pues lo que era desde el principio y lo que hemos oído por los profetas y por lo que Él mismo predicó. Y lo vieron nuestros ojos también, dice Juan. Lo vimos con nuestros ojos y lo contemplamos, lo vimos vivir y actuar. Y lo palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y verdaderamente nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Juan está hablando aquí, hermanos, de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Pero también hace referencia al pacto eterno de una manera muy sutil, ¿no? Pero ahí está, el que era desde el principio. Porque aquella vida, dice, estaba con el Padre y se nos manifestó. Nosotros lo hemos visto, lo hemos oído, lo hemos contemplado, lo palparon nuestras manos. Qué cosa más maravillosa, hermano. Es lo mismo que dijo Pedro. No os hemos dado a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino porque lo vimos con nuestros propios ojos en el Monte Santo y escuchamos la voz que decía, este es mi Hijo amado. Nosotros lo vimos, estuvimos allí, lo contemplamos. Es lo mismo que está diciendo Juan. La encarnación, su vida santa. Él nació santo. Anteriormente, en el sermón anterior, mencionábamos, hermano, que todos nacemos legalmente condenados, ¿no es cierto? El Señor Jesucristo no nació legalmente condenado, porque Él fue engendrado del Espíritu Santo. Él fue engendrado. Él tenía que nacer así, porque si no hubiera sido engendrado del Espíritu Santo, nace condenado. Pero Él vino en carne, pero no nació condenado, porque fue engendrado del Espíritu Santo. Él no tuvo un padre que le transmitiera el pecado de Adán. Él nació santo por el decreto eterno y por su nacimiento sobrenatural en carne. El verbo se hizo carne, pero Él nació sin pecado. Todos nacemos con pecado. Él no nació con pecado. El Espíritu Santo lo engendró. Milagro maravilloso. El nacimiento virginal de Cristo es
esencial, fundamental para nuestra salvación, hermanos. Si Él no vino en carne, por eso es que Juan dice, sí, el que dice que no vino en carne, ese es el anticristo. Eso dice Juan. La encarnación de nuestro Señor Jesucristo. El hecho de que fue hombre como lo somos nosotros, ser humano como somos nosotros, pero fue sin pecado. Condenó al pecado en la carne. Y esa santidad que él traía por el decreto eterno y por su nacimiento sobrenatural, la conservó. No como Adán, que la quebrantó, porque Adán fue creado en santidad, de justicia y de verdad. Adán era inocente, pero no conservó esa inocencia. Pecó, se rebeló contra Dios y nos condenó a nosotros. Él se hizo culpable legalmente y nos hizo culpable legalmente a nosotros. Él se corrompió interna y espiritualmente y nos corrompió a nosotros. Por eso es que no hay justo ni a uno. Por eso es que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero Cristo Jesús, por decreto eterno, era santo, por nacimiento sobrenatural fue santo, y esa santidad la conservó, no la perdió como Adán. Adán la perdió, Adán se rebeló. Y entonces el Señor Jesucristo conservó esa